En el Nuevo Testamento, la carta a Tito, voy a tomar un versículo de aquí, de este capítulo, de esta corta epístola, capítulo 3, versículo 5, bien conocido por todos. Dice la palabra del Señor, Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos, hermano Arcesio, dirija la oración, por favor. Señor Jesucristo, te damos gracias. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor Jesús. Estamos presentándonos delante de ti para disponernos a recibir la palabra en esta mañana. Enséñanos, Señor, la palabra y guíanos. Usa mis labios, mi mente y mi corazón, Señor, para traer este mensaje en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Demos gloria al Señor. Se pueden sentar, hermanos. Señor, capacítame y lléname con tu Espíritu Santo. Señor, capacítame y lléname con tu Espíritu Santo, para así poder sembrar tu palabra con poder, para así poder sembrar tu palabra bendita hoy, Señor, capacítame y lléname con tu Espíritu Santo. Señor, capacítame y lléname con tu Espíritu Santo, para así poder sembrar tu palabra con poder, para así poder sembrar tu palabra bendita hoy. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salvación por gracia por medio de la fe. Amén. Así titulé el tema de hoy. Salvación por gracia. Es decir, que hoy no les voy a enseñar nada nuevo. Quiere decir que hoy les voy a recordar muchas cosas, o casi todas las que ustedes ya saben. Pero no sé por qué estos días he estado pensando, y ustedes lo habrán notado, que hay necesidad de volver a predicar de estos principios. Uno como predicador a veces dice, bueno, pero esto la gente sabe ya. Pero también nota uno que a veces, aunque uno sabe, a veces no pone por obra. ¿Cierto? A veces nos pasa eso.
que sabemos las cosas, pero no las ponemos en práctica. Entonces yo creo que el que Dios a través del Espíritu Santo nos las recuerde, nos pueden ser saludables, nos pueden ayudar. En el contexto de las Escrituras, de la Biblia, salvación significa liberación de todo el poder y los efectos del pecado. Eso significa salvación. Liberación del poder y los efectos, todos los que tengan que ver con el pecado. Porque la salvación, hermanos, es la seguridad de estar con Dios eternamente. No tener el riesgo de ir a condenación. Entonces, por eso estamos aquí en esta mañana. Por eso usted se somete a venir 2 o más horas a estar aquí con calor, con alguna dificultad. Pero es que, hermanos, queremos salvación. Y sabemos que haciendo esto nos capacitamos. Porque a usted no lo salva el venir al culto. A usted no lo salva el venir al culto. A usted lo que le ayuda o lo que lo hace salvo es el oír y poner por obra la palabra. El apóstol dijo, la palabra que alumbra como una antorcha, a la cual debemos estar atentos, la cual nos instruye para ser salvos. La palabra. Gloria al nombre del Señor. El tema de la salvación tiene aspectos pasados, presentes y futuros. En el sentido de que la Biblia dice que nosotros fuimos salvos, escogidos antes de la fundación del mundo. En el sentido de que nosotros podemos decir por la fe que somos salvos por lo que sentimos en el corazón. Cuando usted siente que algo le atormenta su vida espiritual, usted viene a buscar de Dios la ayuda. Y cuando Dios le responde eso, entonces usted queda tranquilo y dice, no, si el Señor viene, yo me voy con el Señor. Si yo me muero ahora, yo me voy con el Señor. Eso le garantiza salvación. Pero también dice la Biblia que seremos salvos, porque estamos en un proceso. Estamos en un proceso. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Y qué más? Y el morir es ganancia. Y él dijo, pues para mí lo mejor sería partir a estar con el Señor. Porque en ese momento él estaba seguro. Pero entonces dijo, bueno, pero si el quedarme aquí ayuda para el desarrollo de la obra del Señor, entonces yo no sé qué pensar. Así dice el texto. Es mejor entonces contribuir con la obra, pero mientras esté aquí, estoy en riesgo. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Usted no sabe. Que el Señor nos guarde y nos dejemos guardar. Nadie se puede jactar en la presencia del Señor, porque lo que somos es por su pura gracia, por su pura misericordia. Pero cuántos buenos líderes, buenos predicadores, buenos enseñadores, buenos cristianos hoy están descarriados. ¿Conoce alguno? Que fue un buen pastor, que fue un buen predicador, que fue un buen líder, que fue un buen cristiano y hoy está descarriado. En el peor de los casos, enseñando doctrinas torcidas. Que Dios nos guarde y nos dejemos guardar del Señor. Pero la salvación entonces consiste en eso. Debemos de tener bien claro que no hay nada que una persona pueda hacer para salvarse a sí misma. No hay nada que nos pueda recomendar a Dios de tal manera que nos escapemos de la condenación. Nada.
No hay penitencia que valga. No hay sacrificio que valga. No hay ceremonia que valga. Hermanos, debemos de tener bien claro que no hay nada que una persona pueda hacer. Es decir, el ser humano, permítame en este término, es 100% impotente para salvarse a sí mismo. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes. Esto es un regalo de Dios. Y el verso 9 dice, no es por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano Eliseo, si hay algo que se le pueda poner ahí tapando, está bien. Sí, no hay problema. Bueno, hermanos, vamos a estar aquí como concentraditos acá en la palabra. Discúlpenme. Por gracia sois salvos. Eso quiere decir que la salvación es un regalo. No cualquier regalo, sino un regalo que no nos merecíamos. Eso nos lo han enseñado. Sí, está bien así. Así está bien, gracias. La salvación es un regalo gratis de Dios, el cual el hombre no puede merecer o no puede ganarse. Lo que pasa o lo que pasó, hermanos, es que la obra propiciatoria de Jesucristo, la obra redentora, ¿qué es propiciatorio? ¿Qué es la propiciación? Pues que alguien se puso como mediador, como sacrificio en lugar de nosotros. Al que había que matar era Luis Toscano, al que había que colgar en una cruz era Luis Toscano, al que le tenían que poner una corona con espinas y darle el látigo hasta que le saliera sangre era Luis Toscano. Pero hubo alguien que abrió los brazos y dijo, hagan conmigo eso, que yo pago por él. Eso es la propiciación. La obra redentora, pues el rescate, secuestrado, encadenado, el diablo nos secuestró a todos, nos encadenó, nos encarceló, y entonces Cristo, el Señor, dijo, ¿cuánto vale el rescate? Pues el rescate solo se paga con la vida, y Él dijo, yo pago. Y pagó, hermanos. Eso es redención. Entonces, esa obra propiciatoria, esa obra redentora de Jesucristo es la que ha hecho posible o la que hizo posible este regalo gratuito e inmerecido de la salvación. Y es la única manera de recibir salvación a través de la obra de Cristo. Solamente creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, solamente creyendo en la suficiencia de su sacrificio, en la efectividad de su obra, se puede ser salvo. No hay travesías. Que todos los caminos llevan a Roma puede ser verdad, pero al cielo todos no. Todos no. Hay quienes enseñan que de todos lados, que de todas las denominaciones el Señor se va a llevar a la iglesia. Pues no, yo no, ni creo eso ni enseño eso. Porque el que no entra por la puerta, ladrón es y salteador. Y la Biblia dice que la puerta es Cristo. Y el que no se acoge a la obra de Cristo en el Calvario, pues no puede entrar.
Por eso esto no es de religión. Vea, yo no sé si les gusta lo que les voy a decir, pero vea, el que busca un evangelio facilista, busca ver qué líder le predica lo que él quiere oír. Y entonces para allá se va. Me gusta allá porque allá no le tiran tan duro a uno. Porque allá no le ponen problemas, no le ponen tantas arandelas al evangelio. Pues yo quiero decirle que las doctrinas no son arandelas. Las doctrinas son las enseñanzas para ser salvo. Claro, toca decir que hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas elementales. Es decir, hay doctrinas que afectan la salvación, son fundamentales. Hay otras que no afectan la salvación, pero sí le quitan el adorno, ¿no? Nosotros enseñamos que en la iglesia hay que ofrendar, pero si un hermano no ofrenda, por eso no se condena. Eso no es fundamental, es elemental. Pero claro, el que no ofrenda, pues se pierde las bendiciones. Porque cuando una persona que es de la iglesia no ofrenda, un inconverso ofrenda. Yo sé por qué se los digo. Y pasa por allí un inconverso por la calle y dice: vea que hay una iglesia, ve. ¿Y qué necesitan? Porque me ha pasado. Y lo que algunos hermanos dejaron de dar por un mes o por 2 meses, un inconverso lo trae. Porque como esta obra es del Señor. Pero claro, eso no condena a la persona. Hay doctrinas que son fundamentales y hay otras que son elementales. Pero de todos modos, la doctrina por la palabra de Dios es la que nos forma para ser salvos. A su nombre la gloria. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículos 24 en adelante. Romanos, hablando de la justificación, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. Cuando hablamos de justificación, hablamos de un tema jurídico. Cuando se habla de justicia, se habla de un tema jurídico. Usted ha visto en las noticias cuando pasan cosas feas, salen los padres hablando por lo que pasó con el hijo, que lo mataron, que lo violaron, lo que le haya pasado. Y entonces salen diciendo: nosotros lo que pedimos es justicia, que no se quede en la impunidad, que haya justicia, porque la justicia es un tema jurídico. Y aquí dice la Biblia que nosotros, dice, hablando de la parte espiritual, dice: siendo justificados, pagando, ¿no? ¿Cómo dice el texto? Eso es Romanos 3:24. Colabórenme allí con la pantalla, por favor. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su pura gracia, mediante la redención, es decir, mediante el rescate que se pagó. ¿De dónde salió el ruido? Mediante el rescate que se pagó en la cruz del Calvario. A quien Dios puso, dices, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa, la redención en Cristo Jesús. Verso 25. Hablando de Cristo Jesús, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso lo profetizó Isaías en el capítulo 53. Dice Isaías, bien, porque él habló inspirado por el Espíritu, la profecía, y dijo:
Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo. El pecado de todos nosotros. Redención, justificación. Y sigue diciendo el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo. ¿En cuál tiempo? En este. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, el Señor Jesucristo, sea el justo y sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién puede ser justificado? El que es de la fe de Jesús. El que es de otra fe, la Biblia no dice que es justificado. La justificación es para el que es de la fe de Jesús. Por eso, todo lo que ustedes hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús se sanan los enfermos. En el nombre del Señor Jesús hay perdón de pecados. En el nombre del Señor Jesús los demonios se alejan. En el nombre de Jesús los enfermos se sanan. En el nombre de Jesús, el que es de la fe de Jesús es justificado. Aleluya. Y el verso 28, ahí está la conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No es haciendo cosas, es creyendo. Por eso es que el Evangelio, hermanos, permítanme ponerlo en estos términos. El Evangelio no se le puede colgar a las personas en el cuello. El Evangelio no es una cartelera llena de mandamientos. Eso no es el Evangelio. Una lista. No haga, no toque, no hable. Y un poco de condiciones. Aunque esto es profundo, pero esto, hermanos, es para ponerle sentido. Yo les ruego que estén atentos a la palabra. Porque, hermanos, el Evangelio no es una lista de cosas porque es legalismo. Si yo les pongo condiciones a ustedes, yo los estoy metiendo en una ley. Pero esto no es de legalismo. Un hermano dijo, el ayuno es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y llegó a una iglesia recién trasladado y esa era su condición. Y entonces invitó al ayuno y llegó un poco de gente por la mañana al ayuno y a las 11 comenzaron a irse y a las 12 y a la 1. Entonces él como a la 1 de la tarde sacó un candado y se lo puso a los que quedaban. Dijo, esto el ayuno es hasta las 6. Y una hermana que tenía que irse para la casa llamó a la policía y dijo, me tienen encerrada aquí, no me han salido. Y llegó la policía y el pastor se estaba metiendo en problemas. Un secuestro. ¿Usted cree que a Dios le agrada que usted haga un ayuno porque yo los encierro aquí de las 6 hasta las 6? No. Debería ser así. Pero el Evangelio no es una ley ni es una lista de normas. Las normas y el cumplimiento de todo eso son los resultados del Evangelio. Una persona que recibe a Cristo y vive de verdad el Evangelio, no hay que ponerle un candado. Él dice, ábrame temprano, y dice, ¿quién me acompaña aunque yo me voy tarde? ¿Me explico? Una persona que recibe realmente a Cristo y vive el Evangelio, no hay que estarle todos los días diciendo, vea, no se vista así, no se peine. No, esa persona le nace mirar a ver cómo agrada a Dios. Pero no es una ley. Aquí siempre se enseña la palabra.
Y aquí están las puertas abiertas para el que quiera venir. Si ya tenemos la fe que estas paredes tomamos para ampliar allá. Y todo el que quiera venir a la iglesia viene. Y se le enseña la palabra. Pero la persona decide si pone por obra lo que le predica. Eso depende de cómo tiene su relación con Dios. Pablo dijo: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero eso no quiere decir, hermanos, eso no quiere decir que nuestra doctrina sea como la de los careciendo. No es así nuestra doctrina. Porque ellos preguntan: ¿y entonces dónde está la gracia? Si uno no puede hacer lo que quiere hacer, entonces ¿dónde está la gracia? Pero entonces, por eso les decía que esto es de cuidado, de ponerle sentido. Porque cuando yo digo que no es por las obras, que no es por obras, alguien dice: entonces ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Apaguemos esto. Eso me distrae, hermano. Y a ustedes también. Entonces, ¿qué hacemos? No, aquí lo primero que hay que hacer es creer. Amén. El que creyere y fuere bautizado. Aleluya. Creer. Y entonces el creer lleva a producir resultados. Yo al que cree no tengo que decirle: vean, no se emborrache, que los borrachos no van al cielo. No, porque ya creyó. Ese no se vuelve a emborrachar. Vean, no esté mentando madre en la calle, que os le ve muy feo, usted es un hijo de Dios. Yo no tengo que decirle eso. ¿Sabe por qué? Porque el que cree se guarda para Dios. Amén. Entonces las obras sí hay que hacerlas, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Gloria a Dios. Entonces usted no se viste así para ser salvo y no porque usted es salvo. Usted no da diezmo para ser salvo, usted da diezmo porque ya es salvo. Usted vive una vida cristiana no para, sino porque. A su nombre la gloria. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 4:22. Por lo cual también su fe, hablando de Abraham, dice, le fue contada por justicia a Abraham. Y dice, sigue diciendo el verso 23, estoy en el capítulo 4 de Romanos, y dice: y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que la fe le fue contada por justicia. No solo a él. Porque a Abraham lo que se le contó por justicia no fue lo que hizo, sino lo que creyó. Amén. Pero Pablo dice: eso no solamente pasó con Abraham, verso 24, sino también con respecto a ¿quiénes? A nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A su nombre sea la gloria. La salvación nos la regala el Señor. Y los que somos salvos producimos unos resultados. Claro, para que todo esto suceda, debe de producirse, yo creo que es un acto milagroso en la vida de la persona. Eso fue lo que no entendió, no podía entender Nicodemo. Un acto milagroso. Una cosa es nacer y otra cosa es renacer. Amén. Es diferente. Es diferente. Y eso es lo que no entendía Nicodemo. Ese acto milagroso tiene que pasar en la vida de la persona que recibe a Cristo. Nacer de nuevo. Regeneración.
Alabanzas al Señor. El Evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos, el apóstol San Pablo lo define en la primera carta a los Corintios. Ayúdenme allí con la pantalla proyectando este pasaje. Capítulo 15, primera de Corintios. Ahí está lo que es el Evangelio, en esos primeros 4 versículos. Ahí está. Dice Pablo a los Corintios: además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué les está declarando a los Corintios? El Evangelio, el que les he predicado, el cual también ustedes recibieron, en el cual también ustedes perseveran. ¿Qué es el Evangelio? Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, entonces pueden ser salvos, si es que no han creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo primero? Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la palabra, a las Escrituras. Y verso 4. Y que fue sepultado. ¿Y qué más? Y que resucitó al tercer día conforme a la palabra. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Ahí está. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Alabanzas al Señor. Una persona responde al Evangelio o aplica el Evangelio a su vida por medio de esos tres aspectos que les he mencionado. Primero, por medio del arrepentimiento del pecado. Ahí hay que aclarar qué es del pecado. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento se puede dar en dos direcciones. Alguien se puede arrepentir de lo malo, pero también se puede arrepentir de lo bueno. Pero hay que aclarar qué es el arrepentimiento del pecado. Lo primero es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento simboliza o significa muerte al pecado. Una persona no está arrepentida porque dijo yo me arrepentí. Una persona no está arrepentida porque lo invitaron, venga, pase que voy a hablar por usted para que arrepienta. Pasó al altar y se volvió a ir para casa. Pero eso no garantiza que está arrepentida. Una persona se arrepiente cuando se muere al pecado, al mundo. Cuando toma una decisión radical en su vida. Cuando da un cambio extremo en su vida. Demos gloria a Dios. Las personas cuando nacen pegaditas de Dios. Vamos a suponer que esta pared es Dios. Y la persona cuando nace pegadita. Por eso no bautizamos a los niños. Ellos tienen una comunión plena con Dios. Pero en la medida en que crecen y se hacen responsables de sus actos, cada pasito que van dando cuando se hacen responsables, los va llevando más lejos de Dios. Y a los 12, a los 15, a los 20, a los 30, ¿a los cuántos recibió usted a Cristo en su corazón? Bueno, ya iba lejos, en ese caminar, dándole la espalda a Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Un día en ese camino se encontró con Dios, entendió el Evangelio. Entonces, como usted oyó el llamado y atendió el Evangelio, usted no da la vuelta completa porque quedan las mismas circunstancias. Usted ahí da media vuelta. El que se arrepiente de verdad da media vuelta. Y al dar media vuelta le queda dando la espalda al mundo, al diablo, a la carne, a las cosas malas. Y de ahí en adelante cada paso que da lo lleva otra vez
Abrazarse con Dios. Eso es arrepentimiento. Caminar en contravía del mundo, del pecado y acercarse a Dios. Porque esto no es un acto religioso que dice culpable, culpable, culpable. Y se da golpe de pecho. ¿No? ¿Cómo es? Por mi culpa. Es que yo soy un mal católico, hermano. Pues con respeto, no queremos hacer sentir mal a ninguno, pero no se trata de eso. Se trata de una vida práctica. Primero, arrepentimiento, que significa Muerte. me va a tocar repetirle la dosis hasta que no aprendan, no puedo pasar al otro punto. Primero es el arrepentimiento, que significa muerte al pecado. Segundo, ¿qué es el evangelio? Primero, muerte. Segundo, La sepultura. bautismo por inmersión en el agua en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y eso se llama Sepultura. sepultura. Muy bien, te quedo debiendo la banana. Entonces, el segundo paso, el segundo aspecto es la sepultura con Cristo. Y tercero, recibir la unción del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo. Y eso significa vida nueva en Cristo Jesús, es decir, resurrección, nueva criatura. Amén, amén. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué es el Evangelio? Arrepentimiento, bautismo y llenura del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: el día de Pentecostés, cuando llegó, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y termina el verso 4 diciendo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Pedro predica su primer sermón bajo la unción del Espíritu Santo. Tal vez cerca de 1 millón de personas habrían en esas fiestas, pero 3,000 o más de ellos entendieron el mensaje y vieron que necesitaban el Evangelio, necesitaban arrepentirse, necesitaban, pero no sabían cómo. Y le preguntan a Pedro y a los otros: varones hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, les da la divina respuesta: sencillo. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y nos tocó a nosotros en Colombia, y nos tocó en Tuluá, y nos tocó en la Graciela, y para nosotros es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Para los que están lejos, dijo el predicador, y bien lejos que estábamos, no existíamos ni en la geografía del mundo. No existía, este continente no existía. Pero ya había una profecía para nosotros. El Espíritu Santo es para nosotros. A su nombre sea la gloria. Y Romanos capítulo 6 lo presenta. Vamos allá a Romanos 6, que no lo sabemos bien. Del verso 1 en adelante es la pregunta: ¿qué pues diremos? Como la salvación es un regalo gratis, como no es por obras, dijo Pablo, entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde.
¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, hablo con los verdaderamente arrepentidos. Porque los que hemos muerto al pecado, pregunta el apóstol, ¿cómo viviremos aún en él? Sigamos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿cuántos han sido bautizados en Cristo Jesús? ¿O ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, no solamente en su muerte, somos además sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, pues así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Es decir, que si Cristo fue sepultado en el corazón de la tierra y yo fui sepultado en las aguas del bautismo, así como me identifiqué con Él en la muerte, pues así como Cristo al tercer día se salió de la tumba, pues yo también un día me levantaré, aleluya, para estar eternamente con Dios. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y el 6 dice, sabiendo esto es para la revelación, para los que hemos recibido esta revelación, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué le pasó? ¿Para cuántos es cierto esto? ¿Para cuántos su conciencia les dice que sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. Iglesia, nosotros no estamos hechos para servir al pecado. El viejo hombre fue crucificado juntamente. Y el verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido crucificado. ¿Y qué es morirse? Del pecado. ¿Qué es morirse? Arrepentirse. Entonces el que verdaderamente se ha arrepentido, entonces ha sido justificado. Eso es maravilloso. Usted ve a las personas que salen libres de la cárcel después de pagar, y entonces les dice, pero es que usted en tal época dijo, sí, pero ya pagué. Yo me acuerdo cuando salió, ya se murió, ¿no? Popeye, que era un sicario famoso, y lo abordaban los periodistas, ¿y usted qué dice de todo lo que hizo? Y digo, pues yo pagué 20 y tantos años, yo estoy libre, yo no le debo a nadie nada, yo pagué mi condena. O sea, la justicia lo... ¿Me explico? Entonces a mí el mundo me puede decir, alguien me lo encuentro de mis antes de 18 o 20 años, y me lo encuentro y me dice, pero yo me acuerdo que andabas tomando y te gustaba fumar y andabas peleando y haciendo. Yo le digo, sí, yo lo hacía, pero alguien pagó mi deuda. Yo he sido justificado, y si alguien me muestra el mundo, yo le muestro el Calvario. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oiga, eso no es opcional, eso es un mandato, eso es una orden, eso es un imperativo. No puede. ¿A usted le ha pasado cuando quiere ingresar a algún lugar y sale un guarda grandote con un uniforme y con un arma y se le para en la puerta? Es que yo voy a entrar, y dice, usted aquí no puede entrar. Ni insista porque no entra.
Vea, hermanos, cuando la Biblia dice no puede entrar, es que no puede entrar. Amén. Amén. El que no naciere del agua y del Espíritu, Juan capítulo 3, versículo 5, no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Acuérdense que el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es un estado. Y el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando una persona cree en Jesucristo y obedece a lo que dice Hechos 2:38, experimenta el nacimiento del agua y del Espíritu, porque se arrepiente, se bautiza y se llena del Espíritu Santo. Entonces cumple y es justificado. Esa persona ha nacido de nuevo y por esa razón llega a ser una nueva criatura, como dijo el apóstol Juan y como dijo Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nueva criatura habla de nueva creación. El viejo hombre, el viejo Luis, el viejo Albeiro, el viejo Eliseo, el viejo, que somos viejos, fueron crucificados, se murieron. Entonces Dios hizo una nueva creación. El que no lloraba, llora. Aleluya. El que no se humillaba, se humilla. Amén. El que no perdonaba, perdona. Porque hubo una nueva Criatura. creación. Por eso usted no diga, es que yo soy así. Es que yo soy así desde que nací, yo soy así. No, no diga eso. No piense así. Usted era así. Amén. Amén. Pero ese que era así se murió. Es que a mí el que me la hace me la paga. Y es que si me lo encuentro de frente le meto la mano, dicen algunos. No, ese era usted. Pero si usted se arrepintió, si usted se bautizó en el nombre de Jesús, si usted vive una vida en el Espíritu de Dios, usted ya no es así. Amén. Usted ahora es un señor, es una señora. Usted ahora trata a los demás con respeto. Usted ahora habla con sabiduría, porque es una nueva creación. Porque el que está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura es. Estoy terminando, hermanos. Yo entiendo que el calor es fuerte, pero denme un minutito. Entonces, en el arrepentimiento y en el bautismo en agua, la persona sepulta, oígame en esto, la manera antigua y pecaminosa de vivir. Queda sepultada. A eso le podemos dar un nombre: el viejo hombre. Allá en el bautismo queda sepultado el registro de los pecados anteriores, pasados, es decir, el expediente y la carga que había. Por eso ya no te pueden juzgar. Y bien grande. Alguien dirá, ¿y el pastor qué va a saber? Si yo me portaba bien. Por bien que se porte el hombre, la carga es muy grande. Amén. Amén. Por cada palabra. La Biblia dice que hay que dar cuenta a Dios de cada palabra. ¿Dice la Biblia o no dice? Sí dice. Por cada palabra hay que darle cuenta a Dios. Y nosotros los que éramos de lengua floja y mal hablados, pues cuántas cosas feas decíamos en el día, ¿no? Una persona que decía 100 palabras descompuestas, pues son 100 expedientes. Y duró 25 años pecando, cometiendo 100 al día. ¿Cuántos tiene? ¿Dónde cabe el expediente? No hay abogado que lo defienda. No hay juez que le pueda resolver la situación. Pero vino Cristo y llevó esa deuda. Y usted fue a las aguas del bautismo y sepultó la carga. El libro que hablaba tantas cosas se cerró y se abrió uno nuevo. Allá en las aguas del bautismo
Allá quedaron sepultadas, hermanos, esa pena de muerte que había en contra de nosotros por el pecado. Esa sentencia que había en contra de nosotros quedó sepultada. Eso hay que creerlo. Hay hermanos que se dan látigo todos los días. Ay, hermano, que yo no sé, me siento mal, es que hace como 20 años que yo hice tal cosa, hermano, yo todavía me siento mal. No, hay que creer. Porque la Biblia dice, eso lo leímos ahora en la apertura del culto, Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Entonces hay que creer que Dios es misericordioso. Perdona. Vea, hermanos, en la iglesia hay gente que tiene comunión con Dios, pero los hermanos no lo quieren. Por eso. Porque uno puede arreglar las cosas con Dios porque Dios perdona. Pero lo difícil es que a uno la gente lo perdone. Por eso es mejor caer en manos del Dios vivo que caer en manos de los hombres. ¿Cierto? Por ahí estaban por las redes subiendo, yo vi por ahí de un pastor, un hermano, creo que en el Cauca, ¿no? Que lo liberaron, que estaba encarcelado, que no sé cuántos años en la cárcel, un pastor. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el asunto? Un pastor en la cárcel. Claro, él antes de ser creyente tuvo sus problemas y se entregó al Señor, se bautizó y fue una nueva criatura, y Dios lo levantó y lo convirtió en un pastor, un predicador, un pastor. Y viniendo lo requirieron las autoridades y dijo: venga, Señor, que usted tiene una cuenta pendiente, y plum para la guandoca, hermano. Poco de años allá. ¿Y qué pasó? Es que Dios perdona, por los hombres no. Ese es el asunto. Entonces, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, comienza a vivir una vida nueva y piadosa. Porque es el poder del Espíritu Santo el que le da la capacidad. Oiga esto, es el Espíritu Santo el que le da la capacidad de rechazar el pecado y vivir en obediencia a Dios. Usted no diga: es que yo sí soy buen creyente, vea, me presentó esta tentación y con pata la saqué, vea, es que yo sí soy. Usted no es nada, perdónenme. No, aquí no somos nada, hermano. Aquí es Dios con su Espíritu Santo que le da la capacidad al hombre y a la mujer para decirle al mundo: fuera. Conmigo nada. Pero eso no es usted, es Dios. ¿Cuántos viven esa lucha, no? Que la carne los jala y los lleva. Pero hay un temor, hay un poder, hay una unción que lo pone a temblar y dice: no, yo para allá no voy. Aunque la carne lo atrae y quiere avanzar para allá, pero es que hay un temor. Yo no sé cuánto les pasará eso, pero eso pasa. Pero es que hay un poder extraordinario, hermano, que nos capacita, nos vuelve valientes. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Usted cree, hermanos, que, aquí terminé ya, ustedes creen, hermanos, que José, con esa señora tan bonita, porque el rey, aquel faraón, aquel hombre no se iba a conseguir una mujer fea, esa era una mujer bonita, atractiva, acosándolo? Pero había un temor en ese hombre, hermano. Seguramente que como humano sentía la tentación, pero él estaba con Dios y Dios estaba con él. Usted lee la historia de ese hombre, dice que estaba en la cisterna y Jehová estaba con él. Estaba por allá en otro lugar y Jehová estaba con él. Y estaba en la cárcel y Jehová estaba con él. Y donde ese hombre se metía, Dios estaba con él. Y cuando Dios está con uno, entonces no es uno, es Dios. Y usted y yo necesitamos que Dios esté con nosotros, para que donde tú vayas salgas victorioso, seas un buen cristiano, lleves adelante tus proyectos, tu vida personal, tu vida cristiana. Necesitamos vivir así, hermanos, como verdaderos hijos de Dios. Los voy a invitar a estar de pie. Si alguien me le informa a los niños, a los maestros, para que pasen los niños. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la palabra.
Yo creo que esta palabra la necesitábamos. Yo la necesitaba, ¿verdad? Yo necesitaba esta palabra. Y vamos a orar y vamos a darle gracias que esta semana el Señor nos permita rumear la palabra, mantenerla en la mente, en el corazón, para ser buenos hijos de Dios. Amén, amén. Levante las manos, invoque al Señor y dele gracias por la palabra. Señor Jesús,